La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Aló, espero bien se encuentren. En esta ocasión nos acompaña el doctor Iván Flores Obregón. Buena tarde, Iván. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Y pues bienvenidos. Damos paso al inicio de este nuevo capítulo, de esta nueva emisión de Atrévete a Saber. El doctor Iván Flores Obregón es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Es profesor del claustro de Psicología en la Universidad Iberoamericana de Puebla, del Colegio de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es profesor en la Escuela de Humanidades y Educación en el TEC de Monterrey. Se interesa en el estudio de las culturas digitales, las apropiaciones tecnológicas y la presencia de las tecnologías en la vida cotidiana. Sus trabajos han abordado el problema de las metodologías mediadas por lo digital, especialmente en el caso de la etnografía, así como en el proceso de construcción de objetos y marcos teóricos para la investigación social. Pues bienvenido a nueva cuenta y pues empezamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un capítulo del libro, ¿es correcto? Sí. Así es. Sí. Es un capítulo del libro que se llama La materialidad de lo digital, el problema de la invisibilidad en las tecnologías digitales. Antes de entrar propiamente con el texto como tal, pues te haremos la pregunta que siempre hacemos, que seguramente ya la conoces, y es ¿por qué hay que atreverse a saber? Creo que es importante atreverse a saber para desaprender cosas. Ahora creo que he estado pensando en eso, desaprender cosas, como igual darnos cuenta de que podemos poner en duda lo que sabemos y así intentar saber otras cosas. Creo que ese es un buen motivo. Ok, a pesar de que ya te habíamos hecho esta pregunta, pues insistimos porque sabíamos de antemano que algo iba a cambiar y en efecto, Claro. ¿no? Entonces, Sí. qué bueno que nos compartes. Muy bien, ¿nos puedes platicar en primera instancia sobre el contexto del texto? Sí, claro. Bueno, este texto lo escribí por ahí de 2020, justo en la pandemia. Y salió, me parece, tardó mucho tiempo este texto en salir, también por el mismo proceso pandémico que atrasó muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que salió por ahí del 2022, ¿no? Y creo que una de las cosas que a mí me interesaba abordar en este texto era intentar pensar en por qué a los usuarios nos cuesta a veces mucho trabajo explicar cómo funcionan los aparatos que utilizamos cotidianamente, ¿no? Okay. Y creo que esta duda me surgió porque justo en ese año, en 2020, estaba haciendo mis primeras entrevistas para mi trabajo de tesis y uno de mis primeros interlocutores se dedicaba a crear contenido. Se dedicaba a crear contenido para una página sobre videojuegos y pues él trabajaba tomando fotografías, haciendo memes, etc. Y una de las cosas que descubrimos en la conversación que yo tuve con este interlocutor fue que él estaba encantado con la cámara que utilizaba, pero no se había dado cuenta que su cámara se podía conectar por el Wi-Fi a su computadora, ¿no? Entonces, como que no se había dado cuenta que su cámara pues podía pasar las fotos sin necesidad de conectarla. Uh-huh. Y bueno, esta fue una sorpresa tanto para él como para mí. No recuerdo ahora muy bien cómo sucedió ese descubrimiento, pero sí recuerdo que él dijo,
no puedo creer que mi cámara haga eso, ¿no? Después descubrí que en realidad muchas cámaras lo hacen, porque yo tampoco sabía, ¿no? Pero eso creo que fue lo que echó a andar como mi curiosidad de que parece que hay ciertas dimensiones de las tecnologías digitales que ignoramos, que permanecen invisibles para los usuarios, incluso cuando las utilicemos cotidianamente, ¿no? Ok, gracias. Perfecto. Precisamente a propósito de lo invisible, aparece en el texto la invisibilidad. La materialidad, pues, es visible. Claro. Entonces, ¿de dónde la invisibilidad? Claro. Lo que yo pensaba con esta conversación que echó a andar como esta idea fue pues que sí, me empecé a dar cuenta que muchos de los aparatos que yo tenía en casa pues ya estaban empezando a ser diseñados para no tener cables. O sea, como por ejemplo, en ese tiempo me pude comprar un Apple TV, ¿no? Y me di cuenta que el Apple TV pues ya no traía muchos cables, o sea, más que el de la luz y creo que para el HDMI a la tele y ya, ¿no? Se podía conectar esta cosa por Wi-Fi, así que pues ya no era necesario tener un cable, ¿no? Como antes. Y de hecho después pensé, claro, ahora hay muchas computadoras que ya no tienen esta entrada como de la entrada de teléfono, ¿no? Como para el router, ¿no? Ya no es necesario, ¿no? Y creo que ahí también me empecé a dar cuenta que había esta desaparición de los cables también se replicaba en otras cosas, por ejemplo, en la electricidad. Por alguna extraña razón, bueno, de niño vivía en una vecindad y esa vecindad tenía el cableado por fuera. Entonces tú veías el cable así que iba a la luz, ¿no? Y se conectaba al foco. Pero claro, después lo que vemos es que la arquitectura, el diseño espacial avanza de tal manera que ahora los cables nos resultan de alguna manera incómodos, los ocultamos, ¿no? Que es más o menos este mismo ejercicio de invisibilización. Okay. Nos parece quizá por eso mágico, tenemos esta reacción como de magia cuando presionamos un botón y algo sucede, ¿no? Presionamos un botón y se enciende la luz. Hay algo mágico en esto, ¿no? Y creo que este mismo principio se replica como a buena parte de las tecnologías que ahora vemos venir, ¿no? No sé, piensa también, por ejemplo, la Alexa, ¿no? Alexa también, pues solo la enciendes y listo, ya se puede casi que conectar automáticamente a tu red de Wi-Fi y puede controlar tu luz, tus persianas, etcétera, ¿no? Y de nuevo, no hay cables, ¿no? Entonces creo que digamos, hay ciertos objetos que permanecen visibles, el aparato en sí, pero lo interesante es que hay toda una infraestructura que se invisibiliza, quizá, no sé muy bien por qué, pero creo que tiene un poco este principio de que tengamos la sorpresa de, no sé, picarle a nuestra pantalla del teléfono y lograr que las luces se conviertan en amarillas, verdes, violetas, ¿no? No sé. Entonces creo que esa es un poco como las dos caras, ¿no? Hay una parte de la materialidad que es visible y otra que permanece oculta, ¿no? Okay. Y bueno, siguiendo esa ruta, ¿cómo entender lo digital como concepto? Ay, es una gran pregunta. Creo el asunto de lo digital como concepto, creo que a mí lo que me interesaba mucho era, o sea, como decía hace un rato, ¿no? Podemos ver en otros ejemplos que hay ciertas dimensiones de la tecnología que nos empiezan a resultar incómodas y las ocultamos. No sé, la electricidad. Pero creo que cuando empezamos a pensar en tecnologías digitales, parece que esta metáfora de lo digital que nos ayuda a imaginar el futuro está profundamente asociada también con un lugar cómodo, un lugar minimalista, bello, donde no tenemos el enredo de los cables, ¿no? De hecho, pienso hasta en el mismo diseño de esta mesa, tenemos un espacio para ocultar los cables, ¿no? Los cables nos resultan chocantes por alguna extraña razón, ¿no? Aunque están ahí, sabemos que están ahí, pero están ocultos. Y creo que esto se acentúa con las tecnologías digitales. Creo que en el texto no me atrevo tanto como a dar como una definición de lo digital, pero sí me interesa cómo lo digital
articula este imaginario de un espacio, que un espacio bello es un espacio con la menor cantidad de cosas, ¿no? Okay. Con la menor cantidad de objetos, ¿no? Muy bien. Gracias. Transitando en la lectura del texto, más adelante señalas que se plantea la dificultad para explicar la integración de las tecnologías y su funcionamiento, etcétera, ¿no? ¿Por qué la dificultad para explicar esto? Creo que igual partiendo como de esta experiencia inicial que platicaba hace un momento, pues me di cuenta que si yo intentara explicar realmente cómo funciona el router que está en mi casa, que me da internet y con el que me conecto a ver el Netflix y tal, en realidad, o sea, como usuario tendría muchos problemas para explicarlo. No sé cómo funciona, ¿no? Solo alguien que estudie redes sabría decirme, pues hay puertos y esos puertos se configuran y tal, ¿no? Esto también me surgió porque después a mí se me ocurrió la idea de tener un disco duro en línea para que yo pudiera acceder a todos mis archivos y no tener que usar Google Drive. Esa era como mi idea. Pero me di cuenta que para hacer eso necesitaba tener un cierto conocimiento técnico, que no bastaba simplemente con conectarlo al internet y decir, listo, ahí está, ¿no? O sea, no, como que había que hacer todo un procedimiento. Entonces me di cuenta que sí era más difícil, a pesar de que son tecnologías bastante cotidianas para mí, como llegar a mi casa y saber que mi teléfono automáticamente se va a conectar ahí. No sé muy bien cómo el teléfono lo hace, ¿no? O sea, no sé muy bien qué parte del dispositivo lo hace, ¿no? Y qué parte de el router permite que se identifique mi teléfono. Es decir, sé que hay un protocolo, técnicamente lo sabemos, pero el asunto es ¿cómo? ¿Cómo es que si yo me voy acercando a mi casa esto pasa, ¿no? Y lo mismo, igual pienso que si estamos en la calle, ¿no? Si estamos en la calle, pues sabemos que hay antenas que nos proveen ese servicio, pero tenemos serias dificultades para explicar cómo funciona exactamente, ¿no? Y pienso que eso tiene que ver también con la forma en que están diseñados los objetos, ¿no? De alguna manera, el hecho que ahora me parece, después de haber escrito ese texto, no me parecía ninguna casualidad que los teléfonos fueran negros y que fueran como cajas negras, justamente, ¿no? Que no podemos abrir y no sabemos muy bien cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Entonces, creo que los usuarios no siempre nos percibimos como agentes que podemos intervenir en el funcionamiento de estos aparatos, ¿no? Asumimos que lo hacen y listo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde yo empecé a pensar en este asunto como de que sí hay una cierta dificultad como para explicarlo. No sabemos cómo lo hace, pero lo hace, ¿no? Sí. Sí. Muy seguramente más adelante volveremos sobre el tema de la caja negra. Sí. Hablas de la casa señalas la casa mediatizada de Morley y Polo. ¿A qué se refiere la casa mediatizada? Claro, David Morley fue uno de los primeros, fue un teórico, es un teórico que ha estudiado pues distintos medios de comunicación y distintas tecnologías, pero justo en ese texto que publicó por ahí del 2008, él decía que lo interesante o una parte interesante del uso de las tecnologías, además de que las consumimos y de que las compramos y tal, es cómo las integramos a nuestros espacios privados. Okay. Es decir, cómo aparecen en nuestras casas, ¿no? Bueno, Morley además cuando escribe este texto no está pensando en la idea de casa que tenemos ahora. La idea de casa que él piensa es, por ejemplo, no sé si tú recuerdes como estos muebles que tú los abrías y dentro estaba la tele o dentro estaba el estéreo, ¿no? Entonces hay como un mueble de madera que oculta el aparato, ¿no? Entonces como que él un poco lo que está diciendo es, esa es nuestra manera de integrar la tecnología a la casa. Una casa mediatizada o que tenga estas comodidades implica que le hagamos ciertos arreglos al espacio para que sea cómodo, para que sea amable verlos, ¿no? Después, creo que ahora vemos un cambio muy profundo. No sé, pienso
que esto igual los comunicólogos creo que lo tienen muy claro, ¿no? La presencia de la televisión modificó profundamente la organización espacial, ¿no? Privada, ¿no? Ahora, pues la televisión organiza casi que cómo se va a diseñar una sala, un comedor, una habitación, una recámara, a veces hasta un baño. Pienso una cocina, a veces ya no podemos imaginar espacios sin que haya pantallas, ¿no? Entonces, y ahora esas pantallas casi no las ocultamos, más bien hacemos más como para que se vean, pero que se vean las pantallas, no los cables que les dan electricidad y tal, ¿no? Entonces, creo que eso se refiere Morley. ¿Cómo vamos, de alguna manera, organizando el espacio para darle la bienvenida a las tecnologías digitales, ¿no? O a cualquier tecnología, ¿no? Pienso lo mismo, que esto mismo pudo haber sucedido, por ejemplo, con el carro, ¿no? La presencia del carro, una tecnología como el carro, obligó a que empezáramos a diseñar casas donde hubiera un espacio para contener ese objeto, ¿no? Y creo que este asunto, pues a mí me parece muy peculiar porque, por un lado, tiene que ver con cómo las tecnologías están siendo diseñadas, pero también cómo eso afecta nuestra forma de imaginar el espacio, ¿no? Esto que en comunicación, en antropología, pues la proxémica, ¿no? La forma en que nos relacionamos con las cosas y qué lugar le damos a cada cosa. Y de hecho creo que podríamos ir incluso más allá, como qué tipo de relación sentimental o emocional tenemos con esos objetos también, ¿no? Claro. Entonces creo que a eso se refiere Morley cuando él imagina esta casa mediatizada, ¿no? Y la siguiente pregunta va en ese sentido específicamente, no tanto de la televisión, ya señalaste un poco sobre ello, pero ¿qué implicaciones tiene el que la computadora haya accedido a nuestros espacios de intimidad privada? Claro, sí, totalmente. Yo pienso que hay un cambio muy profundo en nuestra forma de organizar la vida privada, ¿no? El espacio privado, nuestra intimidad. Pienso, por ejemplo, desde los años 90 que comenzaron a aparecer este fenómeno de las cam girls, que siento que en su momento ahora las veríamos como las OnlyFans de ese tiempo, ¿no? Pero las cam girls creo que comenzaron a explorar este cambio radical en su forma de organizar el espacio con el hecho de que hubiera una cámara que todo el tiempo las grabara, ¿no? Y sí, yo creo que hay una diferencia muy, muy profunda en esto porque, bueno, en el texto yo ponía esta idea, ¿no? De las primeras computadoras como la ENIAC, ¿no? Que era una computadora que cabía en un laboratorio y que, o sea, era muy pesada, muy difícil, ¿no? De manejar, o sea que esa computadora debía manejarla 4 o 5 personas simultáneamente para obtener un resultado. O sea, ahora el hecho de que pueda caber en un escritorio o en un espacio más pequeño hace también que cambiemos nuestras actividades, ¿no? Que modifiquemos nuestra forma de relacionarnos con estas tecnologías, en este caso con una computadora, ¿no? Más, no sé, por ejemplo, ahora yo me he descubierto un poco anticuado con esto porque tengo una PC, pero descubro que muchos de mis estudiantes no tienen PC, tienen más bien una laptop y la laptop es la que resuelve todo, ¿no? Entonces como que digo, creo que estoy siendo muy anticuado, ¿no? Ahora tengo como un aparato demasiado grande, ¿no? Pero creo que sí, eso también nos habla un poco de cómo está cambiando nuestra relación con los objetos, con los espacios y por supuesto, creo que eso no lo abordo tanto en el texto, pero creo que también tiene que ver con cómo construimos vínculos con otras personas a partir de estas tecnologías, ¿no? Bien, gracias. ¿Por qué se aspiraría a una omnipresencia oculta o discreta según Bautzinger? Yo lo que pensaba cuando leí ese texto, lo que me resultaba así como muy sugerente es que si vemos, por ejemplo, mucha de la publicidad como de las nuevas tecnologías, cualquier tecnología, teléfonos, computadoras, laptops, lo que sea, pues casi que nos presentan la idea de que en todo momento y en cualquier lugar podemos estar conectados, vamos a estar conectados, ¿no? De hecho, nos resulta muy chocante la idea de un teléfono que no tenga red, ¿no? O sea, nos resulta como hasta inservible, un absurdo, ¿no? Porque
creo que como usuarios nos hemos habituado como a este discurso de todo el tiempo puedes estar conectado, todo el tiempo vas a tener acceso, ¿no? a la información. Y de hecho, no sé, pienso, ahora no me viene a la mente como un comercial en concreto, ¿no? Pero pienso que a veces en estos comerciales ni siquiera aparece el espacio privado como una casa, ¿no? Sino alguien en un bosque, alguien en una camioneta, alguien en un carro, o sea, como que parece que en cualquier lugar podríamos o podemos tener acceso a una conexión a Internet. Y creo que pues esta idea, por supuesto que se va replicando a la casa, ¿no? En la casa también entonces debemos aspirar, o parece que esa es la propuesta del mercado, ¿no? De que deberíamos aspirar a tener una conexión total, ¿no? O sea, no puede haber un espacio de nuestra casa donde donde no llegue el Wi-Fi, ¿no? O sea, esto también me recuerda a un chiste que escuché de algún comediante estadounidense, donde él decía que en alguna ocasión fue a casa de un amigo, a una cabaña, y en esa cabaña no había Wi-Fi, ¿no? Entonces su primera idea fue, ¿qué clase de cueva es esta? Es decir, como que más allá como del asunto despectivo y de la ofensa, o sea, creo que en el fondo la preocupación es cómo es posible que no tengamos acceso a la red, ¿no? O sea, cómo es posible que no tenemos todas las tecnologías y por qué no las aprovechamos. Entonces, creo que a eso se refiere también ese texto, ¿no? De que parece que ya no podemos tener otra opción, sino que la única vía es conexión total, ¿no? Y que esa conexión total sea invisible. ¿Qué es el Internet de las cosas? Uy, el Internet de las cosas. Creo que esta idea tiene que ver con lograr, si la aspiración del mercado es una conexión total y que en cualquier lugar podamos conectarnos, esta idea del Internet de las cosas, que está profundamente ligada también con esta gobernanza de lo digital, estos gobiernos digitales que imaginan ciudadanos digitalizados, etcétera, es que la aspiración es que pudiéramos tener una ciudad donde todo esté conectado. O sea, pienso que este es un poco el principio también con el que funcionan ahora los automóviles autónomos, ¿no? Un carro que pueda todo el tiempo estar midiendo cosas para saber cómo moverse en la ciudad, que pueda medir o que pueda arrojar datos sobre, qué sé yo, velocidad, peso, etcétera, a otro lugar donde se regule esa información. O pienso, por ejemplo, en la cocina, ¿no? No sé, ahora veo que ya hay refrigeradores, ¿no? Que se conectan a Internet y ahora por Amazon puedes pues que hacer tus compras por ahí. Entonces, creo que tiene que ver con este asunto. Tradicionalmente pensábamos que las computadoras eran los objetos que se conectaban a Internet y creo que el Internet de las cosas es, ¿qué más podríamos conectar a Internet, ¿no? ¿Podríamos conectar nuestras luces? Sí, podríamos conectar, no sé si viste ahora esto, pero hay unas sillas, ¿no? Que les aplaudes y se ordenan solitas, entonces, y eso funciona, pues seguramente que podríamos ponerle sensores y que luego nos digan cuántas veces se sienta la gente ahí, no sé, podríamos hacer un montón de conexiones, ¿no? Entonces creo que eso se refiere como esta idea del Internet de las cosas, que todo esté conectado. Y a propósito de conexiones, ¿qué serían las ciudadanías digitales? Esa yo creo que también es una esperanza, a veces lo percibo como una especie de sueño. A ver, hay algunos países con un cierto nivel de conectividad y de penetración de Internet tal que es posible que, por ejemplo, se ejecuten ciertos procesos burocráticos a través de Internet, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, que hay algunos países donde la gente ya paga sus impuestos sin necesidad de ir a un lugar o sin contratar a un contador, sino que tú mismo lo haces con tu teléfono, ¿no? Entonces, creo que hay como una esperanza, un imaginario del futuro donde eso puede suceder,
Pero lo que a mí me parece es que necesitamos también situarnos, ¿no? Situarnos. No sé, hace un año, año y medio, intenté sacar mi cédula de la maestría y según la SEP, esto se podía hacer por internet. Entré al sitio de la SEP y descubrí que había 2 sitios donde podías subir tus documentos y los 2 funcionaban. Entonces, pues no sabía cuál de los dos es el bueno. La forma en que descubrí cuál era el bueno fue por YouTube. Una usuaria que ya había pasado el proceso se dio la bondadosa tarea de decir, ese link no le hagan caso, este es el bueno. Además, porque en uno de los links te pedían unos documentos y en el otro otros. Entonces, pues, ¿cuál es el bueno? O sea, y bueno, la SEP insistía en esta idea de que este es un ejercicio de gobernanza digital, porque ahora todo va, este es el futuro, ¿no? Pero no funcionaban los sitios, ¿no? Entonces, creo que esta idea de un gobierno digital y de unos ciudadanos digitales, pues necesitamos un poco que tomarlo con pinzas también, ¿no? Y creo que eso implica justo como toda una infraestructura que necesita mantenerse y que a veces no se mantiene, ¿no? O sea, ya un poco la solución para mí fue ir hasta la Ciudad de México y preguntar qué se tenía que entregar para resolver, ¿no? El colmo fue que me dijeron, está en internet, ¿no? Este fue el colmo. Pero bueno, ya al final ahí me enteré de qué había que hacer. Pero entonces nos damos cuenta que esta fantasía de una gobernanza digital con ciudadanos digitales, donde todos estamos conectados y tal, pues no puede funcionar si no tenemos las infraestructuras y si no les damos el mantenimiento, ¿no? Y estos nuevos espacios también señalas que plantean nuevos dilemas éticos. Claro. ¿Cómo cuál o cuáles serían? Claro, estos? claro. Yo ahí en el texto pensaba en esta idea de, creo que principalmente el asunto del respeto al anonimato y a la privacidad de los datos de las personas, de los usuarios, ¿no? Les usuarios, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, cuando subimos una foto de perfil nueva a nuestro Facebook o a nuestro Instagram o al TikTok o a donde sea, no pensamos todo el recorrido que hace esa imagen, ¿no? O realmente en cuántos servidores tendrá que estar esa imagen para que podamos verla automáticamente o mágicamente en nuestro perfil. Y generalmente olvidamos que alguien tiene acceso a esa información, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando utilizamos toda la paquetería de Google, ¿no? Que es casi inescapable, ¿no? O sea, creo que no conozco a nadie que diga yo no uso Google Drive o yo no uso el Gmail, o sea, yo uso otro servicio, ¿no? Casi todos debemos tener cuenta ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor sí lo usamos como para, no sé, abrirnos otra cuenta, quizá no tenga ningún problema, pero yo pienso, por ejemplo, las personas que, no sé si tú conozcas a alguien así, pero yo conozco amigos que dicen, es que yo ya traigo así mi RFC, mi constancia de situación fiscal ahí, porque si un día quiero facturar, luego ya la tengo en el Google Drive, o traigo mi INE por si alguien me la pide, ya la traigo digitalizada, ¿no? Traigo mis respaldos de documentos, así, ¿no? Yo pensaba como, bueno, ¿y qué tal si un día Google dice, pues ahora, si quieres tener acceso a eso, cuesta 15 pesos al mes, ¿no? 100 pesos al mes, pongamos. No des ideas. No des ideas, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? Siempre puede suceder. ¿Qué haríamos ahí, no? O sea, ¿qué haríamos para recuperar toda nuestra información? Entonces, creo que ese tipo de riesgos existen, son posibles, pero casi siempre los pasamos por alto, ¿no? O los ignoramos, ¿no? O muchas veces también creo que sucede esto como de, bueno, eso a lo mejor les pasará a los periodistas o a la gente que hace cosas, pero yo soy un usuario X, ¿no? Como que, ¿quién se fijaría en mí? Pero creo que si vemos, por ejemplo, la gran cantidad de usuarios que replican estas prácticas, pues yo estoy seguro que si alguien se lo propone, sí podría decir, a ver, hagamos una estadística de cuánta gente hace esto, ¿no? Y creo que con eso ya sería un asunto revelador, ¿no?
Y bueno, aquí yo estoy pensando en un asunto quizá trivial, usar Google, pero no sé, pienso, por ejemplo, quienes utilizan su banca en línea por el teléfono, ¿no? También ahí hay otra serie como de procesos, de infraestructuras que quizá no siempre son tan seguras como imaginamos, ¿no? Es muy probable que no sean tan seguras como imaginamos. Y también implican unos ciertos riesgos para nuestra privacidad, pero casi siempre ignorados, ¿no? Y también creo que tiene que ver con que cuando abrimos una cuenta, pues solo decimos, sí, acepto, ya deme mi servicio, ¿no? Pero no pensamos como después en qué consecuencias legales podría tener eso, ¿no? Entonces sí, creo que pues por ahí va. Y pues siguiendo esa dirección también, ¿cómo podríamos entender de forma sencilla, pero rompiendo la metáfora, la nube? De la nube, ¿no? Sí, claro, claro. Creo que es que esto es muy curioso porque pienso que tiene que ver con cómo el mercado sí, nos vende ideas y nos vende discursos de los que luego es muy difícil como salirse, ¿no? La idea de una nube, ¿no? Eh, y claro que olvidamos que a lo mejor esa nube, pues en realidad es una fila de servidores que están produciendo contaminación horrible, ¿no? Eh, o que están produciendo otros fenómenos extraños, ¿no? No sé, unos años, hace un tiempo, platicaba con un amigo que se dedica a esto que te comentaba hace un rato del arte digital. Él me decía que descubrió que reportes, que estos servidores que llamamos la nube, pues deben estar mantenidos a cierta temperatura para que no se calienten, para que funcionen. El asunto es que en estas bodegas enormes donde los tienen, pues estos servidores producen calor. Y este calor, bueno, además, los lugares donde los tienen que ser fríos para que esto ayude y se reduzca el uso de energía, ¿no? Pero el asunto es que este calor que producen estas máquinas, con el frío, pues dentro de estos espacios se estaba condensando y estaba lloviendo dentro de estos espacios, ¿no? Entonces, una cosa tan extraña como microclimas dentro de una bodega, ¿no? Y que tienen que ver con estos fierros, con estos cables que sostienen esa nube o sostienen esos espacios imaginarios que llamamos la nube, ¿no? Y claro que para nosotros, aquí un usuario en Puebla, pues les resultará totalmente alejado, ¿no? Como que, ¿y a mí por qué me preocuparía eso, ¿no? Sin embargo, a mí me parece muy peculiar que estamos conectados con un espacio invisibilizado, ¿no? Pero donde están ocurriendo otra serie de cosas y hay otra serie de implicaciones políticas, legales, económicas, ¿no? Pero que también son invisibilizadas porque nos parece, de nuevo, esto me parece como también muy peculiar, ¿eh? Nos parece como mágico decir, listo, ya está en la nube mi archivo, ¿no? Y olvidarnos un poco del asunto, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, o en el sentido de los fenómenos extraños vinculados a la nube, ¿por qué señalas que oscurece las cuestiones geopolíticas? Sí, creo que igual considerando este asunto que decía como el hecho de que nuestra información esté en un servidor digamos, en Los Ángeles, en Estados Unidos, asumimos, o casi siempre asumimos que como es mi foto o es mi archivo, pues es mío, pero resulta que es un poco más complicado de lo que parece, ¿no? Cambia el sentido de propiedad, al menos en términos legales, ¿no? Y me parece que eso tiene consecuencias geopolíticas. Hay alguien que debe regular el funcionamiento de estas máquinas en esos territorios y en esos espacios, ¿no? Que no será igual si sucede en la India o si sucede en México o si sucede en Colombia, ¿no? Cuando estaba haciendo este trabajo sobre videojuegos, la Liga Latinoamericana de videojugadores, de atletas digitales, estaba sentada aquí en México. Pero después la empresa descubrió que era muy caro, pagaban demasiados impuestos. Entonces decidieron mudarse a Chile.
Entonces en Chile otra vez abrieron sus oficinas y se trajeron a todos los jugadores, se los llevaron básicamente para allá y dijeron, es lo mismo, solo que ahora estamos aquí. Pero no era lo mismo, ¿no? O sea, en realidad era un asunto fiscal, había que ahorrar dinero, ¿no? Entonces, ahí hay una implicación geopolítica. Y claro, a nosotros como usuarios nos parece como, pues listo, yo sigo viéndolo en internet y no me hace ninguna diferencia. Pero eso significa que sí hay alguien que está pensando cómo sacar provecho, cómo ahorrar dinero. En este caso, una empresa privada. Pero creo que lo mismo sucede también con los gobiernos, ¿no? Los gobiernos también pueden tomar o llevar a cabo este tipo de estrategias, ¿no? Y bueno, creo que a eso me refiero cuando pienso que hay una dimensión geopolítica que atraviesa todas las tecnologías, ¿no? Okay. Al hablar de tecnologías, precisamente, pues no podemos escindirla de su dimensión material. Claro. ¿Por qué sería importante pensar la cultura material? Claro, sí. Creo que en esa parte del texto lo que yo intentaba hacer era introducir conceptos, o este concepto quizá más tradicional, al menos para la antropología, de entender el lugar que ocupan los objetos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo pensaba, bueno, los antropólogos tienen una gran cantidad de estudios donde nos dicen cosas como, fijémonos quién tiene acceso, por ejemplo, a cierta ropa o a cierto calzado o ahora podríamos pensar, a cierto teléfono, ¿no? No es lo mismo si tú llegas con el iPhone Plus, Max, chorro mil, ¿no? Que si llegas con tu Huawei o Xiaomi, ¿no? Hay una diferencia. Sabemos leer esas diferencias. Hay una dimensión simbólica que está cargada en los objetos, ¿no? Y pienso que eso también nos podría ayudar a entender cómo están relacionadas las tecnologías, ¿no? Que creo que esto tiene que ver también quizá con una curiosidad eh, por saber, por atreverse a saber, ¿no? Este es como el comercial, pero es una curiosidad por atreverse a saber cómo funcionan estos aparatos, ¿no? Richard Sennett llama esto como un principio artesanal, que desarrollemos una curiosidad solo por saber cosas, por alimentar nuestro conocimiento, ¿no? Y pienso que, bueno, Sennett lo está pensando en un asunto quizá más académico, pero yo creo que esto puede aplicarse también a casi que todos los objetos que nos rodean, ¿no? Cómo son diseñados estos micrófonos, qué diferencia hay entre uno de esta marca y otro de otra, ¿no? Y por qué funcionan así o por qué se eligen estos para ciertos espacios, qué sé yo, ¿no? Sería muy ocioso hacerlo con todos los objetos, pero al menos con los que nos interesen, ¿no? Entonces, sí, bueno, pienso que esta dimensión material de la cultura nos puede ayudar como a indagar un poco más en cómo están armados estos aparatos y qué otros posibles lazos tienen, no solo con otras tecnologías, ¿no? Igual como decías un rato, incluso hasta con nuestros recuerdos, con nuestras emociones, ¿no? Con nuestros vínculos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos señalar que pues prácticamente todo está relacionado con todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo entenderíamos bajo esa óptica la teoría de actor red? Del actor red. Sí. Sí, creo que ahora que dices esto, ¿no? Como que todo está relacionado con todo. Cuando estaba haciendo la tesis, pues me resultaba así como muy chocante, como, es que cómo le explico esto a alguien, ¿no? O sea, siento que me voy a ver como un loco, así como, es que todo tiene que ver con todo. Pero sí, creo que podemos ir haciendo ese jalado, ¿no? De esta pequeña red, irla deshilando y ver que sí, todo es un poco que se va conectando, ¿no? Creo que por eso a mí me entusiasmó mucho cuando empecé a leer a Bruno Latour en este ejercicio de intentar entender cómo iba habiendo traducciones de información, ¿no? Yo recuerdo mucho este ejemplo que él ponía de
las personas que estudian la Tierra, ¿no? Entonces él decía como que no recuerdo cómo se llaman estos investigadores, pero ellos toman una muestra de tierra y luego esa tierra se convierte en datos. Y esos datos después se convierten en reportes. Y esos reportes después se convierten en otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio de traducción. Pero eso significa que el objeto último, el reporte final, es la tierra. Es la misma tierra que escarbó ahí el investigador. Entonces, creo que este es el mismo principio de todo está conectado con todo otra vez, ¿no? Y creo que esto mismo sucede también con las tecnologías, ¿no? Si las pensamos como este hilado o este surcido invisible, ¿no? De ciencia, tecnología y sociedad, pues vamos a ver que sí podríamos pensar en una dimensión sociocultural, hay otra tecnológica, hay otra científica, y todas están integradas para producir un objeto que difícilmente podemos modificar, ¿no? o que ya no sabemos muy bien cómo modificar. De hecho, pienso que buena parte de las tecnologías están diseñadas como objetos cerrados, no cosas abiertas que podemos ver su funcionamiento interior, ¿no? Sino como objetos cerrados que no podemos cambiar, ¿no? Cajas negras. Sí, las cajas negras, ¿no? Íbamos a volver a eso, sí es cierto. Entonces, eso, ¿no? Esas son las cajas negras, ¿no? Entonces, bueno, creo que es como este ejercicio como de ingeniería inversa, de ir a ver a dónde nos conecta una cosa, ¿no? Muy bien. Por último, ¿cuál consideras o cuál dirías que es el principal aporte de esta investigación? Creo que el principal aporte es justo intentar echar luz sobre este proceso de invisibilización de las tecnologías. Creo que es muy importante porque nos puede permitir obtener un cierto nivel de agencia. Es decir, que podamos pensar, ¿qué quiero yo que haga esta máquina para mí? Y no que digamos como, pues listo, así funciona y no la puedo cambiar, ¿no? Sino que podemos pensar, imaginar otros usos, imaginar otras posibilidades, otras formas de apropiación, ¿no? Que esto, igual, no recuerdo si lo platicábamos la vez pasada, pero tiene que ver también con esta idea de Yukhui de tecnodiversidad. Pensemos otras formas de apropiarnos de las tecnologías. Pero nos resulta muy difícil porque asumimos que así funcionan y más si el mercado nos ofrece tecnologías de conéctala y listo, ¿no? Tenemos menos posibilidades de indagar en su funcionamiento. Entonces creo que esa idea quizás sea la más importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Iván. Gracias, Si Iván. alguien estuviera interesado en consultar este capítulo, ¿en dónde lo podría encontrar? Lo pueden encontrar en mi perfil de academia.edu. Ahí, bueno, voy a compartirte el link y ahí pueden descargarlo gratuito. Es de acceso abierto al libro. Súper. Muy bien, Sí. pues muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, no olviden atreverse a saber. Gracias. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?